Esta predicación tiene como objetivo edificar y fortalecer espiritualmente y contiene enseñanza bíblica que proviene de la revelación de Dios. Ha sido obtenida de manera gratuita, por lo cual está prohibida su venta. Para obtener más predicaciones, visita la página de YouTube www.youtube.com/Gracia y Plenitud o escribe al correo electrónico graciayplenitud@hotmail.com. La paz de Cristo sea con ustedes, hermanos. Vamos a abrir nuestra Biblia en Mateo, capítulo 28, verso 19. Habíamos hablado en la predicación de el bautismo en agua, cómo se debe de bautizar, qué significa el bautismo y qué pasos previos a este bautismo deben de suceder para poder cumplir con lo necesario para llegar a bautizarse en agua. Esta predicación se llama ¿bajo qué nombre se debe de bautizar? Debido a que en muchas congregaciones se bautiza en el nombre de Jesús, en otras se bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces muchos están bautizando según ellos han entendido, según ellos han creído, y cada quien lo está haciendo a su manera. La doctrina está dividida en cuanto a cómo bautizar. Muchos lo hacen de una manera y otros lo hacen de otra. Muchas congregaciones así lo están haciendo. No se han puesto de acuerdo acerca de estas cosas. Existe confusión y un poco de ignorancia acerca de cómo se debe de bautizar y bajo qué nombre debemos de bautizar a nuestros hermanos que ya están preparados para este bautismo, el bautismo en agua. Entonces vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Mateo capítulo 28, verso 19. Aquí está Jesús hablándole a los discípulos y les da una comisión. Les dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos, fíjense bien, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces de aquí es donde muchos pastores toman el versículo bíblico para apoyarse en que debe de ser en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, bautizarlos bajo el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Está diciendo que no estamos rechazando que Dios es un ser trino, o sea, la Trinidad. Él es Dios, Dios Padre, Dios Hijo, y también Él es el Espíritu Santo. Los tres son uno, ¿sí? Entonces está hablando de una unidad. Entonces vamos a ver ahora en Hechos capítulo 2, verso 38, de dónde se agarran, vamos a ver ahí en ese verso, que ahí está diciendo que se bauticen en el nombre de Jesús. Muchas congregaciones de ahí toman esta enseñanza para bautizar solamente en el nombre de Jesús y no en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hechos 2:38 dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pedro, ¿qué fue lo que les dijo? Leámoslo otra vez: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Ahí no está diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No, está diciendo en el nombre de Jesucristo. Vamos ahora al capítulo 8, verso 14 al 16, para ver lo que los discípulos hacían. Y vamos a ver otra cita donde se está diciendo que se habían bautizado en el nombre de Jesús. Dice Hechos capítulo 8, verso 14:
Dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Oraron por los hermanos de aquel lugar para que recibieran el don del Espíritu Santo, ¿sí? Verso 16. Dice, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces, está hablando de unos hermanos en Cristo que primeramente recibieron el bautismo en agua, lo hicieron, dice, en el nombre de Jesús, pero después Pablo y Juan fueron enviados para que oraran por esos hermanos, impusieran manos, y estos hermanos, recibieran el don del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, veamos también Hechos capítulo 10, verso 48. 10:48. Otra cita que también dice en el nombre de Jesús. Dice, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Ahí los mandó a bautizar en el nombre de Jesús, ¿sí? Ahí fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, ¿sí? Entonces vamos al verso 19:5. Entonces vamos al capítulo 19 de ahí de Hechos, verso 5. 19, verso 5. Dice, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Estamos viendo varias citas que están diciendo que fueron bautizados en el nombre de Jesús. Otras dice en el nombre del Señor Jesús. Y otra en el nombre de Jesucristo. Entonces, ahí puede causar polémica para muchos, porque la pregunta es, ¿cómo se debe de bautizar? ¿Y bajo qué nombre se debe de bautizar? Las opiniones están divididas. Muchos dicen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y otros dicen que en el nombre de Jesús. Algunos también pueden llegar a decir en el nombre de Jesucristo o en el nombre del Señor Jesús. O sea, podrían ser 4 maneras diferentes y no solamente 2. No es así, sino que ha ocurrido una confusión por una mala interpretación de las Escrituras. Aunque diga que se debe de bautizar bajo el nombre de Jesús, o bajo el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, o bajo el nombre del Señor Jesús, o en el nombre de Jesucristo, esto no significa varias maneras diferentes de bautizar. Muchas congregaciones incluso llegan a tener muchas discusiones con otros ministros de otras congregaciones porque no se llegan a poner de acuerdo en cómo bautizar a las ovejas, ¿sí? O a los discípulos que ya están preparados. Muchos pueden decir, yo bautizo como Jesús y no como lo dicen los apóstoles. Al contrario, otros dicen, yo bautizo como los apóstoles lo hicieron, no como Jesús. Entonces ahí ya está ocurriendo algo que no debe de suceder, una confusión. El preferir bautizar como lo hizo Jesús o preferir bautizar como lo hicieron los apóstoles, claramente están mostrando que ellos piensan que la Biblia se puede estar contradiciendo, ¿sí? Entonces no se ponen de acuerdo o no han entendido cómo bautizar. Incluso hay muchas congregaciones en las cuales los ministros no saben cómo se debe de bautizar. No han entendido si es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, o debe de ser en el nombre de Jesús. Ahora vamos al capítulo 22, ahí mismo de Hechos 22:16. Vamos a checar qué más nos dice acerca de cómo bautizarse en agua. Dice, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. ¿Sí?
El lavamiento de pecados ya vimos que es por invocar el nombre de Jesús. El lavado de pecados no es por el agua física, ya lo hemos aprendido en el anterior estudio llamado el bautismo en agua. ¿Qué quiere decir? Que aquí está diciendo que invocando el nombre ¿de quién? De Jesús, obtendrán perdón de pecados. No está diciendo aquí en el nombre de Jesús, dice invoquen el nombre, no está diciendo háganlo, bautícense y háganlo en el nombre de Jesús. No, dice invocando su nombre, o sea, hablando, diciendo que Jesús es tu Señor. No está diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muchos pueden decir, bueno, entonces aquí la Biblia no se pone de acuerdo. ¿Es invocando el nombre de Jesús como me debo de bautizar? ¿O en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? ¿O en el nombre de Jesús? ¿O en el nombre del Señor Jesús? ¿O en el nombre de Jesucristo? No, no es que haya una contradicción. Aquí dice que para bautizarte tienes que arrepentirte e invocar el nombre de Jesús, es decir, confesarlo como Señor y Salvador. Ese es uno de los pasos. Después se tiene que bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero bajo la autoridad del Señor Jesús. ¿Sí? O sea, se tiene que hacer todo esto de una manera en conjunto, de una manera como un tipo rompecabezas, unir todas las piezas, unir todas las partes para recibir entonces lo que viene siendo la verdadera enseñanza y el verdadero significado de cómo se debe de bautizar y bajo qué nombre o bajo qué autoridad se debe de bautizar a una oveja o a un discípulo, a un creyente. Jesús mandó que fueran bautizados todos aquellos creyentes en el nombre de el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sí? Y los apóstoles decían que los que bautizaban a los creyentes bajo el nombre de Jesús, de Jesucristo o del Señor Jesús, pero tenían que hacerlo invocando el nombre de Jesucristo. Es decir, ambas maneras están correctas. No es que haya una contradicción, no es que esté dividido los apóstoles de Jesús, no es que estén haciendo las cosas de una manera contraria como lo estableció Jesús. Se debe de hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero bajo la autoridad, bajo el permiso del Señor Jesús. La frase en el nombre de Jesús no significa que debe de decirse que en el nombre de Jesús bautizamos a esas personas. ¿Sí? Significa que está haciendo referencia a la autoridad que nos ha dado Jesucristo para poder ministrar a los creyentes, poderles enseñar el verdadero significado del bautismo y poderlos ministrar para que ellos inicien ese paso de una nueva vida en Cristo. Cuando se dice bauticen en el nombre de Jesús, quiere decir que los bauticemos con el poder que Jesucristo nos ha dado, por la autoridad que Cristo nos ha dado, y que los que van a ser bautizados tienen que ser ahora regidos, tienen que ser ahora obedientes a la autoridad de Jesucristo nuestro Señor. Esto es entre otras cosas, ¿sí? Les voy a dar un ejemplo. Imaginen, un policía recibe una capacitación durante un tiempo. En este tiempo se les dice cómo actuar conforme a la ley, qué hacer en caso de estar en un enfrentamiento con algún delincuente, pero se les enseña algo muy importante, que ellos tienen una autoridad para detener a un criminal. Es muy común que hasta en las películas vemos que van los policías corriendo atrás de un delincuente y le gritan: deténgase en el nombre de la ley, alto en el nombre de la ley. ¿Sí? ¿Qué significa esto? ¿Que la ley tiene un nombre? No, sino que en el nombre de la autoridad, en el nombre de la ley, de las leyes, en el nombre del Estado, se les ordena que se detengan. ¿Sí?
Es decir, que un policía ha tenido autoridad para ejercer una detención de un criminal. Imaginen que ese policía le diga a alguien: alto, párese ahí, pero no le dijo: deténgase en el nombre de la ley. Es lo mismo, porque la ley le está dando un poder a este policía, una autoridad para poder detener a este criminal, aunque no lo haya dicho en el nombre de la ley, ¿sí? Entonces, este ejemplo es para darnos una referencia de que el policía ha sido revestido con una autoridad. Así los ministros igual tienen una autoridad para bautizar, y tenemos que hacerlo bajo el nombre de Jesús, que significa bautizar bajo la obediencia a Jesús, bajo la palabra de Dios, bajo todas las cosas que implican la obediencia a nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que está refiriéndose en el nombre de Jesús. Vamos a Hechos 4:7. Vamos a ver ahí algo muy importante acerca de esta frase en el nombre de Jesús. Hechos 4:7 dice: y poniéndoles en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho esto? ¿Sí? Aquí es donde Pedro y Juan están detenidos por haber predicado el evangelio, y les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho esto? Dicen: ¿en qué nombre? O sea, ¿en qué autoridad? ¿Bajo qué cobertura? ¿Bajo a quién estaban obedeciendo? ¿Sí? No significa que estaban ellos predicando y diciendo: predicamos en el nombre de Jesús. No, sino que predicaban el evangelio bajo la autoridad que Jesucristo les había otorgado, ¿sí? Verso 8: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Entonces estamos viendo que ocurrió un caso de sanidad, y dice que en el nombre de Jesucristo de Nazaret habían hecho esta administración y había ocurrido el milagro. ¿Qué significa? ¿Que le dijeron: eres sano en el nombre de Jesucristo de Nazaret? No. Significa que ellos habían orado y bajo la autoridad de Jesús habían hecho esta sanidad. En el nombre de Jesús, ¿no? O sea, en el poder de Dios, no en el poder de ellos, ¿sí? Sino también muchos van a empezar a querer bautizar a los creyentes en el nombre de Jesucristo de Nazaret, y después van a estar confundidos. No, significa que lo habían hecho con esa autoridad, con la autoridad del Nazareno, con la autoridad de Jesús, que había nacido en Jerusalén, ¿sí? Amén. Bueno, entonces vamos a el verso 17 y 18, ahí mismo de Hechos 4. Dice: sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre, ¿sí? Ya se les iba a amenazar de que no hablaran en el nombre de Jesús, ¿sí? Pero dice, fíjense bien, lean bien, dice que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre, o sea, en el nombre de Jesús. Y dice en el verso 18: y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. ¿Qué significa esto? Que ellos ya no tenían autorizado, bajo las leyes de los hombres, que enseñaran bajo la autoridad de Jesús. Querían que enseñaran bajo otro tipo de autoridad, la de los
fariseos, la de los saduceos, pero no querían que enseñasen la doctrina de Jesús. Por eso dice que no enseñaran en el nombre de Jesús. O sea, no como se debería de hacer. Ahora pasemos al capítulo 5, verso 28 de ahí de Hechos. Aquí en el 5:28 de Hechos es cuando Juan y Pedro son detenidos de nuevo porque no obedecieron a los hombres que les estaban prohibiendo que ya no enseñasen en el nombre de Jesús, ¿sí? Entonces aquí en el 28 dice, vamos a leer desde el 27, dice: cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. ¿Qué era lo que les habían prohibido? Que hablasen bajo el nombre de Jesús, ¿sí? No significa que ellos tenían que podían predicar, pero no tenían que decir en el nombre de Jesús, no, sino que ellos tenían prohibido predicar a Jesús, tenían prohibido predicar lo que Jesús les había ordenado a los discípulos, a los apóstoles. Entonces está viendo que lo que se prohibía no era que todo lo que dijeren lo dijesen terminando una frase diciendo en el nombre de Jesús les enseñamos esto. No, significa que todo lo que enseñaban era bajo la autoridad de Jesús, eran las leyes de Jesús, eran los mandamientos de Jesús, y eso era lo que los sacerdotes de ese tiempo no querían que estos discípulos hablasen, puesto que Jesús venía a rescatar y había dado su vida para que su sangre fuera el precio por el cual nosotros ya podíamos tener entrada al cielo, ¿sí? Entonces lo que no querían era eso. Hay muchas citas más en las que se está hablando de que a los apóstoles se les prohibía que enseñasen en el nombre de Jesús. Vamos ahora al capítulo 9 de Hechos, verso 26, ¿sí? Dice: cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Sí, ahí es cuando Saulo llega a Jerusalén y los discípulos lo rechazan porque pues tenían miedo que todavía fuera un perseguidor de la iglesia. Verso 27. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. ¿Qué significa? Que Saulo, es decir, Pablo, había recibido la visión de Jesús en el camino a Damasco, ¿sí? Si ustedes leen el capítulo 9, ahí está hablando de la conversión de Saulo. Después su nombre fue cambiado a Pablo, Pablo el apóstol, y que él valerosamente había enseñado y había hablado en el nombre de Jesús, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que todo lo que había hablado, que todo lo que estaba enseñando había sido bajo la enseñanza de Jesús, bajo la autoridad de Jesús, y él sujetándose a la autoridad de Jesús. Vamos ahora al capítulo 16, verso 16 de Hechos, ¿sí? Aquí está Pablo enfrentándose a una muchacha que tiene un espíritu de adivinación, ¿sí? Dice en el 16:16: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba ganancias a sus amos adivinando. Verso 17. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces, diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Verso 18. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella.
y salió en aquella misma hora. ¿Cómo se echó fuera a un demonio? En el nombre de Jesucristo. Pero al decir en el nombre de Jesucristo, está dando la enseñanza a nosotros de que cuando echemos fuera a un demonio, lo hagamos bajo la autoridad de Cristo, ¿sí? A nosotros al decir, demonio, te echo fuera de ese cuerpo en el nombre de Jesús, significa que bajo el poder que Dios nos ha otorgado, bajo la autoridad que Dios nos ha dado, podemos expulsar un demonio. No por nosotros, no porque nosotros queramos, sino porque nosotros estamos sujetos a Cristo, estamos bajo su cobertura, y por lo tanto, nosotros como un policía, como el ejemplo que les había dado hace rato, podemos hacer que la justicia se lleve a cabo. O sea, en el nombre de Jesús, en la autoridad de Jesús. Todo milagro que se haga, toda administración que se realice, debe ser bajo la cobertura de Dios. Debe de ser bajo la autoridad de Dios. Vamos a Mateo capítulo 28, verso 18. Todo debe de ser bajo el poder de Dios, bajo la cobertura de Dios, ¿sí? Para que todo se haga conforme a como lo está escrito. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Es decir, Jesús, como Señor de señores y Rey de reyes, tiene poder tanto en el cielo como en la tierra. Entonces estamos hablando de que Jesús, que es Dios, tiene poder en todo lado, en todo lugar. Jesús es Dios, Jesús es el Hijo de Dios, y también Dios es el Espíritu Santo. Los tres son uno. Amén. Ahora vamos a pasar a 1 Corintios capítulo 1, verso 2. Amén. Entonces la iglesia de Cristo en muchas cosas ha sido dividida, tanto en la doctrina, en la forma de ministrar, y en este caso la forma de cómo también se bautiza, bajo el nombre de quién bautizan. Hay mucha división, ¿sí? Hay denominaciones cristianas que solamente bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Otras bautizan en el nombre de Jesús. Otras bautizan en el nombre de Jesucristo. Otras en el nombre de Jesús de Nazaret. Algunas ni siquiera dicen en el nombre de Jesús. Muchos hacen oraciones y ni siquiera terminan su oración diciendo en el nombre de Jesús. Amén. Tanto oraciones como ministración para que reciban a Cristo en su corazón, y es muy lamentable esto, ¿sí? 1 Corintios 1:12 dice, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo soy de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Sí? Muchos predican así, como Jesús predicó. Otros no quieren ver la autoridad de Pablo, y viceversa. Muchos ven más la autoridad de Pablo que la de Jesús. Y fíjense lo que dice en el verso 13. Dice, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Entonces, debemos de hacer las cosas como las hizo nuestro Señor Jesús. Él bautizó en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los apóstoles, bajo revelación, cuando bautizaban, se escribió que lo hacían en el nombre de Jesús. ¿Qué significa? Que ellos bautizaban diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero bajo la autoridad de Jesús, bajo el permiso de Jesús,
bajo el ministerio que les había dado Jesús, es decir, que ellos estaban autorizados para ministrar. Entonces, ¿qué significa cuando alguien no bautiza en el nombre de Jesús? Significa que ni es ministro cristiano y que no ha entendido que debe de ser un hijo de Dios para bautizar, ¿sí? La Iglesia Católica bautiza a niños, pero no lo están haciendo en el nombre de Jesús, es decir, no lo están haciendo como Dios quiere, no lo están haciendo bajo la autoridad que Dios da, porque sabemos que los católicos no bautizan a los niños, porque sabemos que hay ministerios que están permitidos, como es el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro. ¿Sí? Pastores existen en las congregaciones cristianas. En la Iglesia Católica no existen. Entonces, cuando están bautizando a un niño en la religión católica, no lo están haciendo como Dios quiere, porque los niños no se deben de bautizar. No lo están haciendo en el nombre de Jesús, es decir, no lo están haciendo ese bautismo como viene bíblicamente. Entonces, cuando se refiere a bautícense en el nombre de Jesús, es que haya el arrepentimiento previo, perdón de pecados, el deseo de vivir una vida nueva, y esto lo están haciendo entonces en el nombre de Jesús, es decir, como Dios lo ha establecido, como Jesús lo ordenó, como la palabra de Dios lo dice. Ahora vamos al libro de Juan, capítulo 1, verso 11. Vamos a ver ahí algo acerca también de la potestad, de la autoridad, ¿sí? Dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Habla de Jesús cuando llegó al pueblo judío. Verso 12, más a todos y en el verso 12 dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué significa? Que no todos recibieron a Cristo, pero los que creyeron en Él, dice que lo reciben. ¿Qué significa esto? Que no todos recibieron a Jesús. En el verso 12 dice que todos los que le reciben, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué significa creer en su nombre? ¿Creer que existe el nombre de Jesús? No. Creer en el nombre de Jesús significa creer en Jesús como Salvador, creer en la autoridad que le dio Dios para salvarnos de pecado. Entonces, ¿qué significa cuando alguien dice, yo he creído en el nombre de Jesús? Significa que ha creído que Jesús es el Señor, que Jesús fue el que vino a morir por nosotros, que Jesús es el Mesías y que Él en la cruz pagó por todos nuestros pecados. Amén. Y aquí, como dice en Juan capítulo 1, verso 12, solamente los que han creído en Jesús como Salvador, se les ha dado potestad, se les ha dado poder, se les ha dado derecho y autoridad de ser hechos hijos de Dios. ¿Sí? O sea que ahora somos nosotros hijos de Dios en el nombre de Jesús. ¿Qué significa esto? Que somos hijos de Dios por la autoridad que tiene Jesús para podernos salvar del pecado y para podernos llevar al Padre. Entonces, espero que con esta enseñanza se haya podido entender que cuando se dice en el nombre de Jesús, no significa que nada más diciendo en el nombre de Jesús te bautizo, no, sino que bajo la autoridad de Jesús bautizamos a los creyentes diciendo, como dijo Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, la manera apropiada para bautizar, ¿sí? La forma apropiada
para bautizar en el nombre de Jesús es así. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, con la autoridad que me dio Jesús, para que cuando entres al agua, significa que mueres a tu antigua vida, y al salir del agua, camines en una nueva vida. En el nombre de Jesús, amén. ¿Sí? Fíjense bien, la oración que hice como un prototipo para cómo bautizar a un creyente es comenzando como lo dijo Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sí? Establecer que con la autoridad que Jesús nos dio, estamos bautizándolo. Y al terminar la oración dijimos, en el nombre de Jesús, amén. ¿Por qué al final en el nombre de Jesús? Porque todas nuestras oraciones, cuando las terminamos diciendo en el nombre de Jesús, amén, estamos diciendo que todo lo que pedimos se haga bajo la autoridad y bajo el poder y bajo la soberanía y la voluntad de Dios. Que se haga con la autoridad de Jesús. Porque todo lo que pidamos a Jesús en su nombre, Él nos lo da. Porque nadie viene a Dios sino mediante Jesús. Entonces lo que le pidamos a Jesús, Él va al Padre y le pide. Entonces cuando nosotros oramos y le pedimos algo a Dios, lo hacemos mediante Jesús. Entonces el bautismo que ha establecido Dios, lo estamos haciendo bajo la autoridad de Jesucristo. Bajo la autoridad de Jesús. ¿Por qué hacer las oraciones diciendo en el nombre de Jesús al final? Porque dice en Filipenses 2:9 que Dios le exaltó a Jesús hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese, dice en el verso 11, que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, cuando nosotros hacemos nuestra oración y decimos en el nombre de Jesús, ahí con el poder que Dios le dio a Jesús y esa autoridad, nuestra oración, si es conforme a la voluntad de Dios y si Dios lo quiere, entonces recibiremos lo que hemos pedido. Espero, hermanos, que esta predicación les haya aclarado muchas cosas y que sigan siendo edificados como siempre con la palabra de Dios, y que todo lo que se ha enseñado se siga confirmando. Amén. Les bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Para obtener más predicaciones, visite la página de YouTube www.youtube.com/Gracia y Plenitud, o escriba el correo electrónico gracia y plenitud de Jesucristo @hotmail.com.